El entierro de Rodrigo Rey Rosa. La ciudad ha crecido, pensaba Antonio Blach al contemplarla desde lo alto, cuando el avión viraba en redondo en un cielo sin nubes. Regresaba a su ciudad natal después de varios años de ausencia. Era retomar el hilo de una historia leída a medias. Hacía meses que se había iniciado entre su abuelo materno y él una copiosa correspondencia, y el viejo, con curiosas razones, lo había convencido de que volviera. Las ruedas del avión tocaron el suelo, la pista estaba llena de baches, el aeropuerto no había cambiado. Mientras esperaba su turno en la aduana, Antonio deseaba que nadie hubiera venido a recogerlo. Le habría gustado alojarse en algún hotel del centro y pasar unos días de incógnito, para ver con sus ojos de extranjero la ciudad. Revisado el equipaje y el pasaporte sellado, anduvo hacia la salida y empujó la pesada puerta. No reconocía a nadie en el salón. También en la calle solo había extraños. Cuando estaba por subirse a un taxi, lo detuvo la voz de su madre. El taxista sacó la maleta, que ya estaba en el baúl, y Antonio se dirigió al auto que conducía a su padre. Creí que nadie vendría, les dijo. Camino a la casa le informaron de que todo iba de mal en peor en el país. Era cierto que la ciudad había crecido. Tal vez desde arriba no podía verse que el crecimiento era una enfermedad, pero casi todas las nuevas viviendas estaban hechas de láminas. Su padre quería vender el almacén para irse a vivir a un lugar más seguro, pero no encontraba comprador. El abuelo acababa de mudarse a la casa. Se encontraba muy bien para su edad, pero necesitaba constante atención. Su madre le previno que por lo pronto los dos compartían el cuarto. Al día siguiente, caminando por el parque, el abuelo le habló. Repitió casi palabra por palabra lo que le había dicho en las cartas. Su voz era baja, reposada, y sus ojos resplandecían. Quería vivir en retiro sus últimos días, igual que los padres del desierto, en alguna caverna y esperar la muerte a solas, en silencio. Pero temía que no podría hacerlo porque le faltara libertad. Luego, no sin antes haberse asegurado de que contaba con la reserva de su nieto, le pidió que esa misma tarde, mientras sus padres no estuvieran en casa, lo llevara a un asilo de ancianos no lejos de allí. El padre de Antonio se puso furioso cuando oyó la noticia. Después de todo, se decía, el viejo tenía derecho de escoger, y si no le gustaba vivir en la casa, no era culpa de nadie. Antonio tomaba la sopa en silencio. El abuelo le había pedido que esperara un día antes de divulgar el nombre del establecimiento, pero los ruegos de su madre se tornaban histéricos. Cálmate, le dijo el padre. La mujer se levantó de la mesa y salió del comedor. A la mañana siguiente, Antonio llevó a su madre a ver al abuelo. El hablar con él la tranquilizó. Se veía jovial y contento. Aquí podía hablar cuanto quisiera sin aburrir a nadie, y era un consuelo, vano tal vez, compararse con otros hombres de su edad y ver que no estaba tan mal. Pasearon por el pequeño jardín y poco antes del anochecer se despidieron. Me gustaría mucho que volvieras a casa, dijo ella cuando estaban en la puerta. Sí, sí, esto no es una cárcel. El viejo sonrió. Pasó una semana. Ahora Antonio tenía que convencer a sus padres de que salieran de viaje. Creo que papá lo necesita, le dijo a su madre. Además, tal vez sería más fácil hacer que el abuelo vuelva si ustedes no están. Era verano y el calor comenzaba a hacerse insoportable. Así que no fue muy difícil persuadir al padre para que cerrara por unos días el negocio. Antonio tenía razón, dijo el señor Blatch mientras cerraba el frasco de aceite bronceador. Esos días de descanso a la orilla del mar, el sol, la arena, el ruido de las olas, las caminatas nocturnas por el puerto, la música de guitarras y tambores,
Todo esto aliviaba el malestar de las fricciones domésticas. Desde esa isla alejada del siglo, la señora Blanche llegó a ver la inesperada conducta de su padre como una señal favorable. Era una manifestación de vitalidad y de entereza, un escudo contra la decrepitud. Al cabo de 10 días estaban de vuelta en la ciudad para haber confirmado el temor que durante el corto intervalo habían logrado mantener oculto. En el aeropuerto, en medio del gentío, Antonio abrazó a su madre y le susurró al oído que el abuelo había muerto. En silencio, con aire abatido, metieron el equipaje en el baúl. El entierro será por la tarde, dijo Antonio. La mujer rompió a llorar y su esposo le ayudó a subir en el auto. Murió en casa, siguió Antonio, poniéndose al volante. Yo estaba con él. Había poca gente en la iglesia. Negro y labrado, el ataúd destilaba oscuridad. Los 4 cirios que lo rodeaban despedían un brillo sin luz. La voz del sacerdote, baja y pastosa, flotaba por la nave como una niebla. Yo hice la luz y formé la noche, dice la palabra del Señor. Y así decimos que el que destruye el ojo causa la ceguera y que quien no salva la vida del prójimo cuando pudiera, lo ha matado. Pero Dios nos ha quitado la vida para darnos otra. Antonio pensaba en el mundo físico. ¿Dónde estaría el abuelo? En la imaginación veía un vasto espacio donde luz y oscuridad se juntaban sin mezclarse, como el vino y el aceite. Respiraba el incienso, sentía el peso de su cuerpo, oía el crujir de sus zapatos negros. Su padre volvió la cabeza para mirarlo, cerró y abrió los ojos gravemente. Su madre miraba hacia adelante, más allá del sacerdote, más allá del alto crucifijo, más allá del muro de la iglesia. El coro resonaba en el templo, de profundis clamavi. Entre Antonio, su padre, un viejo amigo del abuelo y un pariente lejano levantaron el pesado ataúd. El cortejo fúnebre bajaba por la calle un río de fango. A través del cristal, la madre de Antonio miraba las caras sin verlas, oía voces sin oírlas. Con la lentitud y la tristeza, la ciudad era otra. Bajaron la caja, la tierra cayó encima. Un joven obrero contó los ladrillos, mientras otro mezclaba arena, cemento y agua. Sellaron la tumba. Lejos de allí, en una cueva espaciosa, se movía el abuelo. Cerca de la pared ardía un fuego, y en la húmeda piedra la sombra del hombre era un ave, que después se convertía en lobo, en lagarto. Ahora el viejo se estaba acurrucando. Al apagarse el fuego, la sombra se volvió un enorme huevo oscuro.